Hola, ¿qué tal? El día de hoy les vamos a exponer sobre la detención del pensamiento y la intención paradójica, dos técnicas que son cognitivo-conductuales. Para empezar, los integrantes del grupo son Donna Falconi, Angie Infante, Ariana Orellana y la que les habla, Madeleine Neumann. Este es el índice de lo que vamos a hablar el día de hoy. En primer lugar está el origen y los autores principales, luego las bases teóricas, los efectos y beneficios de las técnicas, el procedimiento pormenorizado, los ámbitos de aplicación, también unos ejemplos de aplicación de cada técnica y por último la bibliografía. Ahora le doy pase a mi compañera Donna Falconi que va a explicar el origen y los autores principales. Detención del pensamiento. Fue sugerida por primera vez por Alexander Bain en su libro Thought Control in Everyday Life. Fue popularizada en los últimos años de la década de los 50 por Walt, exactamente en los años 1958 y 1959. Uno de sus autores principales fue Alexander Bain, quien la presentó en 1928 en su libro Thought Control in Everyday Life. Luego tenemos a Wolff, quien junto a otros psicólogos conductuales la presentó como una estrategia de intervención para pensamientos de carácter obsesivo y fóbico. Además, Wolff lo sugirió como un posible mecanismo de acción de la desensibilización sistemática. Bases teóricas. La detención se efectúa inicialmente utilizando un estímulo externo, como por ejemplo gritar basta, hacer ruido o dar una palmada, para así poder cambiar el foco atencional del sujeto e interrumpir el flujo de pensamiento. Se puede considerar que la conducta desaparece por el efecto aversivo del estímulo externo, que elimina el pensamiento intrusivo y, y sustituirlo por un alternativo que funcionaría de refuerzo positivo. El estímulo también provoca un cambio de foco atencional, produciéndose una distracción del mismo. Todo esto aumenta la sensación de control sobre esos contenidos cognitivos que aumenta la autoeficacia y el bienestar personal. La intención paradójica es vinculada con la psicoterapia de corriente humanista, concretamente a la logoterapia de Viktor Frankl. Tiene relación con las técnicas de terapia breve del psicólogo Milton Erickson, aunque la técnica ha prosperado dentro del enfoque cognitivo. Tenemos a su autor principal, a Britton Frank, quien nos dice que la intención paradójica confronta nuestro sentido común, ya que es un proceso mediante el cual el paciente es animado a hacer o a desear que ocurra aquello que precisamente teme. Bases teóricas. Existen cuatro modelos teóricos. En primer lugar, tenemos la teoría del doble vínculo, que se presenta simultáneamente dos mensajes excluyentes, de manera que la única manera de responder a uno de ellos es no responder a otro. Crea confusión y paraliza la conducta por no provocar voluntariamente una respuesta que solo puede aparecer espontáneamente. Luego tenemos la teoría de descontextualización del síntoma. Esta se prescribe la IP en un contexto diferente al habitual, apartando la conducta del problema del contexto que favorece su mantenimiento. Luego tenemos la teoría de la ansiedad recurrente, la cual actúa sobre la anticipación a los efectos de la ansiedad, como un paro cardíaco, la sudoración o la respiración agitada, anticipando que produce un proceso circular de la conducta. En este caso, al exponerse el paciente a la ansiedad, se evita la ansiedad anticipatoria por la incompatibilidad, es decir, se neutraliza. Y por último, tenemos la teoría del control mental irónico. Es un proceso operativo intencional, regulador, consciente y voluntario centrado en los pensamientos deseados y orientados a su control, y así conseguir el estado pretendido. Este se denomina irónico por ser opuesto al objetivo general que pretende el sujeto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Madeleine Neumann y yo les voy a hablar sobre los efectos y beneficios que tienen las técnicas que le estamos presentando en esta oportunidad, las cuales son la detención del pensamiento y la intención paradójica. En primer lugar, vamos a presentar los efectos y beneficios de la detención del pensamiento, las cuales son el cambio en la interpretación que el paciente tiene acerca de su problema, ya que con esta técnica se busca sustituir pensamientos negativos que presenta el paciente con pensamientos positivos.
Es decir, en esta parte, el paciente cambia la perspectiva que tiene, depende de los pensamientos negativos que esté teniendo, y como se reemplazan con pensamientos positivos y más adecuados, cambia su interpretación del problema. También reduce la frecuencia y o también la duración de los pensamientos rumiativos y obsesivos que esté presentando, así como también se puede llegar a eliminar estos pensamientos, que es el siguiente punto. En algunos casos se llega a reducirlos y en otros casos se llega ya a eliminarlos por completo. Y también controla la aparición repentina de cogniciones estereotipadas y mecánicas. Y por último, disminuye la ansiedad, ya que el paciente no está constantemente teniendo pensamientos negativos en su mente, entonces llega a reducir la ansiedad de este paciente. Ahora seguimos con la intención paradójica con sus efectos y beneficios. En primer lugar está el cambiar cómo las personas reaccionan ante situaciones de estrés o malestar. También disminuye el manejo inadecuado de los síntomas cuando se identifica que estos intentos son los que mantienen los pensamientos. Es decir, que cuando se identifica que el paciente ya ha intentado varias supuestas soluciones a su problema, pero no ve ningún logro, se induce esta intención paradójica, que busca algo contrario, ¿no? Se hace lo contrario a lo que usualmente se haría para solucionar algún problema. Y por último, también esa técnica logra reducir el estrés, el miedo y la ansiedad ante los problemas que esté pasando el paciente y los pensamientos que esté teniendo. Gracias. Ahora le paso con mi compañera Ariana para que termine con el procedimiento. Procedimiento pormenorizado. Aquí consta de 7 pasos que se deben seguir para utilizar esta técnica. La primera es la enumeración y descripción de pensamientos en general. La segunda es lista de los pensamientos agradables y funcionales que tenga esta persona. La tercera es la relajación e implicación. La cuarta es la interrupción de los pensamientos disfuncionales que tenga. Por ello, en la 1 hemos hecho una enumeración y descripción de todos los pensamientos, sean malos o buenos. En la quinta, un cambio a una secuencia de pensamiento agradable. La sexta, repetición del ejercicio con ciertas variaciones para que pueda llevarlo a su vida cotidiana y así la técnica sea eficaz. Y ya la séptima, que sería la última, es la generalización a la vida cotidiana. Es como esta técnica va a ayudar a la persona a que pueda llevar una vida funcional. Mi nombre es Angie Infante y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el ámbito de aplicación, comenzando con la detención del pensamiento. Es aplicada para el control de aquellos pensamientos que nos dominan de forma automática, recurrente, generándonos malestar o incapacitándonos para ciertas tareas autodestructivos, obsesivos, fóbicos o en situaciones de alto estrés. Aunque también el moldamiento se ha llegado a aplicar en numerosos ámbitos para disminuir pensamientos perturbadores, reducir la ansiedad, reducir conductas de fumar y disfunciones sexuales. Ahora les voy a hablar sobre la intención paradójico, que a pesar de su reconocida eficacia en el ámbito clínico, sus mecanismos de acción no están claramente establecidos. Entre las aplicaciones de la intención paradójica tenemos pacientes con problemas de insomnio, onicofagia, que viene a ser comerse las uñas, disfemia, que es tartamudear, y enuresis, entre otros. Ahora les voy a hablar sobre el ejemplo de aplicación en un caso ficticio en la intención paradójica. Un paciente con insomnio pone todo su esfuerzo todas las noches para poder llegar a dormirse. Ha intentado hacer todo lo posible para conciliar el sueño, como dejar tomar café, dormir más temprano, meditar antes de acostarse, intentar estar tranquilo, poner música de ambiente y otras opciones. El paciente logra sentirse frustrado al intentar todas las alternativas que he podido mencionar y no poder dormir. Por ello decide ir a consulta en busca de ayuda. A medida que avanza la terapia, el terapeuta evalúa el problema, o sea, cuál es el problema y llega a identificar la lógica que mantiene el paciente con las soluciones ineficaces. Le indica la técnica de intención paradójica. Le pide al paciente con insomnio hacer exactamente lo contrario de lo que intenta. Ahora tiene que acostarse, pero tratando de mantenerse despierto el máximo tiempo posible. También indicaría que dejara de dormir o que hiciera todo lo posible para seguir despierto, como hacer actividades, leer, escuchar música, ver televisión. Esta forma de actuar le
permitiría dejar la batalla de dormir, ya que la indicación es de mantenerse despierto y llega así a conciliar el sueño mucho más fácil, dejando de luchar. El paciente logra llegar a casa y aplica los cambios paradójicos. Pasando unos días, vuelve a terapia para identificar los cambios en el patrón de conducta o pensamiento que tuvo. El terapeuta trata de averiguar si el paciente se ha mantenido despierto varios días o si, por el contrario, y como efecto deseado, ha dormido sin tener intención consciente de ello. Ahora vamos a hablar sobre el ejemplo de aplicación en un caso ficticio de detención del pensamiento. Mónica llega a ser una estudiante de secundaria que dice que cuando el maestro hizo una pregunta muchas veces pensó que que sabía la respuesta, pero cuando la responde estaba equivocada. Luego, en un momento, siente que no debió responder. Siempre meto la pata, dice, y los demás siempre lo hacen mejor que yo. El terapeuta sabe que estos pensamientos no son para nada motivadores y que cada vez que los atraviesa le causan el mayor estrés. Llegó a la conclusión de que es posible que el estudiante no vuelva a hablar en clase o que tendrá dificultades para hacerlo. Entonces, eso termina con una explicación de cómo detener esos pensamientos negativos para desarrollar pensamientos más apropiados y realistas. El terapeuta logra comentar que es necesario que ella logre identificar las emociones negativas, que las logre verbalizar, trate de contrarrestar los pensamientos negativos con pensamientos positivos, diciendo, todo el mundo se equivoca, lo voy a hacer bien la próxima vez, si no me equivoco, nunca voy a aprender. Al enseñar ese programa de autocontrol, la alumna logrará eliminar los pensamientos repetitivos que tiene en clase y hará que sea más plena y realista. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por la exposición de hoy día. Espero que les haya gustado y gracias.